¿Qué hay, camaradas? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un gran saludo. Pues, ¿qué les cuento? Si Estados Unidos e Israel no hacen honor a su tradición de utilizar las negociaciones simplemente como una mascarada para preparar ataques y pues traicionar y agarrar desprevenidos a sus interlocutores, pues estamos a unas cuantas horas, o tal vez menos, teniendo en cuenta el escenario anterior, de que el cese al fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel termine. Y bueno, con la expiración de este plazo, poder decir de manera oficial y categórica que las negociaciones han fracasado, ¿no? Y bueno, una vez que este plazo se cumpla, varias preguntas van a quedar sobre el tintero, pero la primera de ellas, y sobre la que me gustaría centrar este análisis, no tanto con vistas de responderlas, sino con la intención de dejar algunas cuestiones para la reflexión, es: ¿se van a reanudar las hostilidades? Y es que a mí no me queda del todo claro, por mucho que lo considere el escenario más probable. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, me gustaría empezar este análisis con una frase cuya autoría se atribuye a Einstein, pero de la cual la verdad no estoy del todo seguro. Palabras más, palabras menos, dice: la definición de locura es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados distintos cada una de estas veces, ¿no? Y bueno, desde la guerra de los 12 días quedó bastante claro que si lo que pretendes es decapitar al régimen iraní, no vas a poder hacerlo matando a sus altos mandos e interrumpiendo su cadena de mando, ¿no? La estrategia de defensa, el mosaico, el afincamiento social que tienen el régimen de los ayatolás, pues no nada más hace inefectiva, sino hasta contraproducente esta línea de acción, ¿no? Y bueno, si yo lo veo, estoy seguro que gente con mejor información en Estados Unidos e Israel, y seguramente también con mejor formación que la mía, lo ha visto, ¿no? Y estoy seguro que mucha de esa gente pues tiene acceso a mandos políticos, a altos cargos, etcétera. Y nuevamente la pregunta: ¿por qué la insistencia entonces? Yo la verdad no soy muy dado a considerar estúpidos a mis enemigos, o no soy muy dado a subestimarlos. Entonces la pregunta es: ¿por qué insistir en esta situación? Y es cuando la estrategia iraní empezó a demostrarse como más efectiva y como más inteligente que la de los estadounidenses, que me di cuenta que en realidad yo estaba errando el enfoque de la estrategia de los anglosionistas. ¿De qué estoy hablando? Bueno, cuando uno ejerce un esfuerzo militar, lo natural es ejercer nuestras acciones, ejercer el curso de acción en contra del enemigo, ¿no? Hostilizar directamente al enemigo, intentar interrumpir su cadena de mando, su logística, la capacidad de sus fuerzas armadas para operar en conjunto, desgastarlo, degradar su capacidad para mantenerse del campo de batalla, para operar, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente la inmensa mayoría de las guerras pues están enfocadas en la hostilización del enemigo o de la cadena de mando, o de toda la cadena de factores y de actividades de las cuales depende el esfuerzo de guerra del enemigo, ¿no? Sin embargo, algo que a veces sucede, pero que no siempre tenemos en cuenta, es que el esfuerzo militar no se circunscribe estrictamente al enemigo, que el esfuerzo militar también se puede ejercer sobre el terreno. Y bueno, es aquí donde desde mi perspectiva se pone la cosa bastante interesante, porque tanto los israelíes como los iraníes están intentando ceñir su estrategia en generar incertidumbre en el enemigo. ¿Incertidumbre de qué manera? Bueno, están intentando que el enemigo sienta incertidumbre de poder seguir operando de manera efectiva, de poder seguir manteniéndose en la guerra con perspectivas de éxito, o por lo menos con perspectivas de estabilidad. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando nos metemos a un conflicto armado, lo hacemos con expectativas sobre el enemigo y sobre el terreno. Por mucho que la guerra sea el campo por excelencia de la incertidumbre, siempre operamos bajo expectativas, racionales o no, de que el enemigo operará de cierta manera. Eso es relativamente fácil de calcular, porque en tanto que somos humanos podemos entendernos entre nosotros. Sin embargo, también operamos con expectativas del terreno, variables climáticas, variables económicas, etcétera, 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 ¿no?
Y estas son más difíciles de calcular porque nosotros las pensamos en términos humanos, pero no hemos sido del todo capaces de entender el planeta en el que habitamos y ni siquiera de entender la manera en la que nos relacionamos. Y bueno, si la manera en la que el terreno se va a comportar ya genera incertidumbre, ¿qué pasa cuando el enemigo además incide en el terreno, ¿no? Y cuando hablo del terreno, no nada más hablo del espacio físico en el cual interactuamos con el enemigo, es decir, el espacio aéreo, el espectro electromagnético, una llanura, una montaña, el mar, etcétera. No. El campo de batalla solamente es una parte del terreno. Hablo del conjunto de las relaciones económicas y políticas que involucran a los contendientes, a las fuerzas que los sostienen, ¿no? Tanto económicas como sociales. Eso también es parte del terreno. Y bueno, en este sentido, el enemigo también es capaz de incidir en el terreno, de incidir en el ambiente político, de incidir en el ambiente económico, sobre todo en una economía tan interconectada mundialmente, para alterar, para incidir en nuestro propio esfuerzo de guerra. Y cuando me di cuenta que los iraníes habían hecho precisamente eso con el estrecho de Hormuz, es cuando me di cuenta que los israelíes intentaron hacer lo mismo. ¿Y a qué se resume todo esto? A generar incertidumbre en el adversario de poder operar de manera efectiva en el conflicto en curso. ¿Cómo es esto? Insisto, pues cuando estamos en una contienda, pues estamos bajo ciertas expectativas, ¿no? Pero cuando nuestros cálculos o cuando el terreno, cuando la realidad supera y nos saca de la zona de confort que teníamos planificada, pues empezamos a tener incertidumbre sobre nuestras capacidades. ¿Vamos a poder aguantar tanto daño económico? ¿Vamos a poder mantener la cadena de mando? ¿Vamos a poder mantener la coordinación de nuestros esfuerzos con tanta muerte de generales? Bueno, insisto, a mí esta parte fue la que me hizo clic. La estrategia de los israelíes seguramente estaba pensada para que con una mortandad excesiva de los altos mandos, con una interrupción tan brutal de la cadena de mando, eventualmente Irán no pudiera coordinar de manera efectiva sus fuerzas en el campo de batalla. Ha resultado evidente que no han ni hecho el daño suficiente y que la capacidad para absorber el daño por parte de los iraníes ha sido mucho más efectiva de lo que pensaban. Pero por su parte, cuando les dije que los iraníes habían escalado dimensionalmente el conflicto y lo habían sacado del campo de batalla, o más bien habían cedido la iniciativa de la dimensión armada a los anglosionistas, pero la habían tomado en el campo de la geoeconomía a la hora de bloquear el estrecho de Hormuz, ¿no? Y bueno, esta medida estaba destinada precisamente a generar incertidumbre en la capacidad de los anglosionistas de mantenerse en el campo de batalla, de mantenerse de manera efectiva en la guerra, de poder operar sus fuerzas armadas y de poder ejercer su esfuerzo militar de una manera exitosa y coordinada. ¿Por qué? ¿De qué diablos estoy hablando? Bueno, todo ejército que se precia requiere de un aparato y de un andamiaje económico que le reabastezca, que le provea de armas, de vituallas, de comida, etc. Y bueno, por muy efectivo, por muy poderoso que sea un ejército, si tú no eres capaz de llevarlo al lugar en donde quieres ejercer la fuerza, si no eres capaz de avituallarlo, podrás ganar 1 o 2 batallas y pues sencillamente verlo cómo desfallece famélico por la falta de alimentos, por la falta de agua, por la falta de transporte, cómo ni siquiera va a poder llegar al lugar en donde se lo necesita. Y bueno, esa es la parte que los iraníes vieron muy bien. Los iraníes no se centraron en atacar a las fuerzas directamente, a los aviones, a los soldados estadounidenses e israelíes. Lo que atacaron primero fue los radares para dejar ciego el sistema de defensas antiaéreas. Una vez atacaron los radares, atacaron las bases, atacaron los nodos, atacaron los puntos críticos de la cadena de mando y de la infraestructura logística de los anglosionistas, ¿no? ¿Y de qué hablo como puntos críticos? Hablo de las instalaciones, de los puestos de mando, de las vías de comunicación, de los nudos de comunicación que actúan como multiplicadores de poder, que actúan como espacios, como instalaciones que son capaces de
desempeñar una labor insustituible en el tiempo o por lo menos a corto plazo, ¿no? Y bueno, la destrucción de las bases, primero la destrucción de los radares dejó indefenso al sistema antiaéreo, ¿no? O le restó una gran capacidad para operar. Posteriormente, la saturación del espacio aéreo israelí dejó a los sistemas de defensa antiaérea con una incapacidad o con una limitación muy grave para poder operar de manera efectiva. Los dejó muy cortos de munición, si ustedes quieren verlo en términos muy sencillos, ¿no? Y una vez que los dejas medio ciegos, y una vez que los dejas medio mancos, a lo que te centras es atacar a las bases, a los puntos de acumulación logística. De nada le iba a servir a los Estados Unidos tener 500 aviones si no había pistas más que para que despegaran unos cuantos apenas, ¿no? Y en ese sentido, atacando las bases, por mucha fuerza aérea que tuvieran los anglosionistas, no iban a poder hacer todo el daño que necesitaban porque no podían mantener en el aire tantos aparatos al mismo tiempo. Bueno, esta estrategia, si la llevamos al plano de lo económico, resulta aún más interesante. ¿Por qué? Porque aunque debido a la influencia que tiene Trump en los mercados, pudo mantener nominalmente el precio del crudo relativamente bajo, sabemos, los que estamos informados de esto, que el petróleo en los mercados estaba vendiendo en términos reales en $140, 138, 135 dólares, ¿no? Cuando decían que estaba en 110, que estaba incluso en ocasiones bajó a 89, si no mal recuerdo, dólares por barril. Bueno, el precio real estaba muy por encima. ¿Y qué es lo que genera esto? Genera incertidumbre. El alto mando estadounidense se empieza a preguntar, ¿puedo mantener mi economía a flote con un precio de los energéticos tan bestia? ¿Puedo mantener a mi aliado protegido con un sistema de defensa aérea en unas condiciones tan precarias? Israel, ¿puedo seguir existiendo como Estado? O esta pregunta la vamos a dejar después. Pero Israel diciendo, ¿puedo mantener mi esfuerzo de guerra estando tan indefenso en términos de antiaéreos? ¿Qué pasará cuando los iraníes de verdad quieran pegarle a mis pozos de extracción petrolera? ¿Qué pasará cuando los israelíes ataquen las instalaciones químicas en el norte de Israel? ¿Qué pasa cuando quieran atacar directamente el reactor de Dimona? ¿Me voy a poder defender? ¿Voy a poder sobrevivir como Estado si los iraníes de verdad se deciden a hacer un daño crítico? Y esta incertidumbre también la podemos ver en los países del Golfo. Los iraníes están demostrando tener un control mucho mayor que los Estados Unidos en cuanto a las condiciones en las que se está librando el conflicto. ¿Por qué? Porque aunque las petromonarquías son aliadas de los Estados Unidos, Irán no ha destruido del todo su capacidad para seguir operando. Es cierto, se han hecho algunos ataques que son simbólicos, algunas instalaciones, algunos corporativos bancarios y financieros, algunas instalaciones petroleras importantes, sí, se han hecho algunos ataques, pero no son ni muchos menos de los que Irán puede hacer. De hecho, quienes estamos al tanto de las capacidades de destrucción iraníes, sabemos que esos ataques fueron más bien advertencias, pero realmente no estaban pensados para hacer un daño real. Y lo sabemos por la forma en la que atacaron a Aramco hace algunos años, ¿no? Imaginar los avances tecnológicos que ha tenido Irán desde el ataque a Aramco en plena pandemia hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, cuando los contendientes se dan cuenta de que uno de ellos empieza a tener un dominio más claro sobre la incertidumbre, empieza a ser capaz de sentirse más seguro en el campo de batalla y de transmitir esta seguridad a sus demás contendientes, lo que empieza a minar es la seguridad propia. Lo que empieza a minar es la credibilidad que tú tienes, no nada más en tu fuero interno, sino ante tus aliados. Y en consecuencia, empieza a mermar tu capacidad para sentirte seguro de poder salir avante de este conflicto. En consecuencia, para intentar responder la pregunta que dio origen a esta reflexión, ¿qué es lo que sigue? Bueno, personalmente creo que en tanto que Irán está demostrando mucho mayor capacidad para controlar las variables de la guerra, Irán no tiene motivos para ceder. Irán se sabe como aventajado en este conflicto, y en tanto que conoce y está consciente de su ventaja, me parece que se puede dar el lujo de permitirse
encajar una nueva oleada de ataques anglo-estadounidenses, pero también se sabe en la capacidad de escalar aún más el conflicto. Todavía no han cerrado Bab el Mandeb, por poner un ejemplo, ¿no? Todavía no activan a los hutíes, todavía no han activado a las milicias iraquíes, todavía no activan del todo a Hezbollah por mucho que esté peleando en Líbano. Y bueno, me parece que Israel y Estados Unidos no tienen muchas más cartas para jugar que las cartas de seguir haciendo presión militar, ¿no? De seguir bombardeando y destruyendo infraestructura iraní. Pero esta estrategia se ha mostrado como por lo menos cuestionable en el mejor de los casos para ellos, ¿no? Pero francamente fracasada desde mi perspectiva. Y en consecuencia los iraníes todavía tienen algunas bazas por jugar. Por ejemplo, los iraníes han atacado refinerías, pero las refinerías son instalaciones industriales que, aunque son daños importantes, pueden ser repuestas. Pero ¿qué pasaría si los iraníes, por ejemplo, atacan directamente los puntos de extracción de petróleo y de gas de Qatar o de Arabia Saudita? Un ataque en uno de estos puntos genera fracturas en la corteza terrestre, genera fracturas a nivel geológico, ya ni siquiera por el efecto de las explosiones en la superficie, por el simple hecho de los diferenciales de presión que genera una ruptura abrupta de estas tuberías, ¿no? Este tipo de fracturas a nivel geológico pues pueden clausurar el pozo, pueden hacerlo imposible de volver a operar durante muchos años. Y bueno, insisto, Irán no los ha atacado no por falta de capacidad, sino porque Irán quiere mostrar a sus contrincantes que es el dueño de la situación y no los quiere dejar sin una salida, porque si Irán quema todas las naves desde el principio y deja a las monarquías árabes francamente acorraladas, pues va a perder una base de negociación en primer lugar, y en segundo lugar los podría animar a aventarse de cabeza, ¿no? A ir todos a una con los Estados Unidos en esta intentona. Y bueno, en ese sentido nuevamente se demuestra la pertinencia y la inteligencia de los iraníes a la hora de no escalar el conflicto de una sola vez, ¿no? De controlar la escalada en la medida en la que ellos lo desean. Nuevamente, y regresando a la pregunta, ¿qué va a pasar? Bueno, me parece que los estadounidenses se van a cansar primero de atacar y que eventualmente el desgaste va a ser tan grande en sus capacidades militares y en su credibilidad política que para mí todo apunta a una victoria total de Irán. Tal vez vuelvan a negociar después de una ronda de ataques, pero insisto, yo no veo incentivos para que Irán acepte una negociación en términos aún más maximalistas. De hecho, Irán todavía puede subir aún más la apuesta en la mesa de negociaciones, pero bueno, ya lo veremos, camaradas. Como les decía, acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, pues Urbi et Orbi, abrazos, no balazos, bye bye.